Buenas tardes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia al evento conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Saludamos a las personas en el auditorio y a quienes siguen esta transmisión por Internet en las salas regionales de la República y al público en general. Agradecemos a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Dalia Solís Montes de Oca y Rubí Maldonado, que hoy nos acompañan. Asimismo, le damos una cordial bienvenida a las personalidades que integran el Presidium. Doctora Leticia Bonifaz Alfonso, experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Senadora Indira Kempis Martínez, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República. Maestra Carla Astrid Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral. Doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada de Circuito del Poder Judicial de la Federación en representación de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC. Maestra Marta Yuridia Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Doctora Mónica Arcelia Huicho González, magistrada y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Licenciada Anabel López Sánchez, directora general para la promoción de una vida libre de violencia en representación de la doctora Nadine Gassman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Doctora Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de Sala Superior en Junta de Gobierno y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien dirigirá un breve mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes. Estamos muy contentos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y les damos la más cordial bienvenida a este evento que tenemos programado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fecha adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para honrar la memoria de las activistas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960, pero también fecha asignada para impulsar y continuar impulsando la erradicación de la violencia contra las mujeres. Este año, el lema de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas, iniciada en el 2008, es Únete, invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, mediante el cual se hace un llamado a los estados para que incrementen los recursos que están destinando a prevenir y contrarrestar la violencia contra las mujeres, ya que en muchos casos no se cuenta con un sistema sólido de seguimiento de las asignaciones presupuestarias dadas a la igualdad de género, ni tampoco se cuenta con información clara sobre su uso. Este lema también tiene como propósito impulsar el financiamiento a las organizaciones civiles de mujeres, ya que son estas un factor determinante para impulsar cambios en las políticas destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, e incluso estas asociaciones fomentan el empoderamiento de las mujeres y la provisión de servicios a nivel local. El financiamiento siempre ha sido una de las principales exigencias de las agendas de las mujeres, porque las reformas legales, las decisiones judiciales y las políticas públicas no son suficientes si se carece de recursos para su instrumentación. No importa que la ley ordene la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia si no se cuenta con recursos para que estos tengan instalaciones dignas que consideren a sus hijas, hijos y a otras personas que pudieran estar bajo su cuidado y que también cuenten estos refugios con personal especializado, con seguridad y alimentos disponibles para garantizar el bienestar de las usuarias, y todos estos aspectos requieren presupuesto. No es posible hablar de una política de prevención eficiente si no se cuenta con espacios públicos abiertos e iluminados en los que las mujeres puedan caminar seguras,
a cualquier hora y nuevamente estas obras requieren de inversión. Sin un sistema nacional de cuidados que requiere la asignación de recursos, las mujeres continuarán con dobles y triples jornadas de trabajo no remuneradas que las seguirán orillando a aceptar empleos precarizados y en muchos casos en la informalidad, sin prestaciones ni estabilidad laboral, lo que aumenta el riesgo de que sean víctimas de violencia económica, patrimonial y los otros tipos de violencia, ya que socialmente siguen siendo las principales responsables de estas tareas. Si las instituciones públicas no cuentan con presupuestos para integrar sus unidades de género con personal especializado, ni recursos para fortalecer a las instancias que conocen y resuelven las denuncias por acoso y violencia laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual, no se pueden prevenir ni erradicar este tipo de conductas que atentan contra la autonomía de las mujeres y también contra su derecho político a formar parte de las autoridades que integran el gobierno del país en el que viven. Sin fondos para impulsar la capacitación y profesionalización del personal de los entes públicos, ¿cómo garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el ejercicio de los cargos y en la atención al público, especialmente en las fiscalías y en los órganos jurisdiccionales? La asignación de recursos en los programas y políticas públicas para prevenir, sancionar y atender la violencia contra las mujeres es prioritaria o debería serlo para todos los estados. Así también la vigilancia del uso de esos recursos, ya que en ocasiones estos recursos han servido para financiar otras actividades y políticas que nada tienen que ver con el objetivo que se persigue, que es garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Si bien se puede decir que no hay recursos que alcancen y que los países tienen muchas necesidades, le convendría a los estados reconocer también que la violencia contra las mujeres tiene costos altísimos para la sociedad. Por ejemplo, la vida de cerca de 11 mujeres en México cada día, centenares de niñas y niños adolescentes en orfandad, posiblemente con múltiples secuelas emocionales y psicológicas que les acompañarán, en algunos casos, toda su vida. Aún así, para quienes prefieran hablar de números, de acuerdo con la Organización de Estados Americanos, en el 2014, el costo de la violencia contra las mujeres representa el 2% del PIB para la región, lo que permite advertir que efectivamente su costo es altísimo. Por ello, el día de hoy, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Primero, mediante la intervención de grandes aliadas que desde el servicio público han participado activamente en la creación de políticas, de reglas y determinaciones para la creación de las condiciones materiales más favorables para que las mujeres puedan participar en el mayor número de espacios, incluido el político, pero sin violencia. Posteriormente, recibiremos a las magistradas de este tribunal cuyos votos particulares han sido reconocidos por la Asociación Mexicana de Juzgadoras, jurado calificador de este año del certamen Sentencias y Medidas Dictadas con Perspectiva de Género y de Derechos Humanos. Enhorabuena. 3 votos particulares que, una vez más, contribuyen a seguir cumpliendo el mito de que no se puede juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos en la materia administrativa. Hemos dado cuenta de muchas sentencias en estas materias en las que se ha aplicado la perspectiva de género. Finalmente, recibiremos a las niñas, niños y adolescentes participantes del concurso de dibujo infantil, todas y todos en favor de la igualdad. Este año tuvo un tema que se llamó Un Mundo Igualitario. Ellos, conscientes de que las infancias y adolescentes son promotoras y promotores activos de la igualdad entre mujeres y hombres y sobre todo grandes maestras y maestros, cuando de establecer dinámicas para erradicar las violencias, especialmente las violencias contra las mujeres y niñas, se trata. Sin duda, ha habido algunos avances en nuestro país. Por ejemplo,
De enero a julio de este año, el porcentaje de homicidios de mujeres se redujo en un 6.25% con respecto al mismo periodo de 2022. Sin embargo, la violencia de género en todas sus modalidades aumentó un 24% a pasar de 3.057 denuncias en 2022 a 3.802 solamente el primer semestre de este año 2023, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta situación nos obliga a seguir trabajando, a no olvidar, a exigir justicia y a crear las condiciones materiales, formales, pero sobre todo estructurales e institucionales para que las mujeres vivan seguras, libres y sin miedo. El día de hoy, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aunque todos los días también lo son, les invito a levantar la voz para hacer más que un llamado, una exigencia para que, como dice la conmovedora canción Vivir sin miedo, de Vivir Quintanilla, que resuene fuerte, nos queremos vivas. Muchas gracias. Gracias, magistrada. A continuación, la maestra Carla Astrid Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral, compartirá un mensaje con motivo de este evento. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me hizo para participar en este evento. Sin duda es muy importante que todas las instituciones estemos colaborando en eliminar la violencia contra las mujeres, en visibilizar este día, la importancia de este día. Ya lo dijo la magistrada Zulema Mosri, a quien además le agradezco mucho la invitación. Gracias de verdad por estar con este pues panel de mujeres impresionantes que cada quien desde sus trincheras está luchando justamente por eliminar la violencia en cada uno de nuestros ámbitos. Gracias también, magistrados, por acompañarnos. Y creo que, bueno, sin duda es un día muy relevante. Estamos unos días de que empecemos estos 16 días de activismo y son 16 días para plantear diversos temas que tienen que ver justamente con la eliminación de la violencia hacia las mujeres y con los derechos humanos. En el ámbito electoral, y bueno, me gustaría resaltar, ya lo dijo la magistrada, ¿por qué estamos hablando el 25 de noviembre del Día Internacional para Eliminar la Violencia de Género, del Día Naranja, como lo conocemos? Y además, la importancia de lo que señala la ONU respecto a la violencia contra las mujeres, que la define como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Además, señala claramente que la violencia contra las mujeres constituye un obstáculo no solo para el logro de la igualdad, del desarrollo y de la paz, sino también que impide a las mujeres el goce de los derechos y libertades, limitando la construcción de sociedades inclusivas y sostenibles. Y aquí, justamente en este marco, pues me quiero referir un poco al ámbito en el que me ha tocado participar de manera más directa en prevenir la violencia contra las mujeres y además en pues dar estos pasos para garantizar la paridad de los espacios por los que pueden contender las mujeres. Ayer empezamos un periodo muy importante en el proceso electoral, el periodo de precampañas. Ahora estaremos en el proceso electoral más grande de nuestra historia, no solamente porque sí crece cada año el número de personas, el padrón electoral, estaremos pudiendo participar alrededor de 98 millones de personas, pero es la primera vez que serán concurrentes las elecciones en las 32 entidades federativas. Esto nos habla de más de 20,000 cargos de elección popular que, gracias al principio primero de paridad incorporado a la Constitución en 2014, pero después ampliado y ya una obligación para todos los poderes del Estado en los 3 niveles de gobierno, para los órganos autónomos y también para sistemas normativos internos y también para los partidos políticos, estarán en juego más de estos 20,000 cargos de elección popular en los que al menos en la mitad tendrán que estar postuladas mujeres. Multipliquemos esto por el número de partidos locales, coaliciones, partidos nacionales, candidaturas independientes y veamos el número de candidatas, precandidatas en esta etapa que estarán contendiendo el mayor número de mujeres en nuestra historia. Y esto tenemos que reflexionarlo muy claramente. Primero, porque como autoridades todas, sí, las electorales,
en el caso de la defensa de los derechos políticos y electorales de las mujeres, pero todas las autoridades estamos obligadas a combatir la violencia de género, la violencia política en razón de género, sin importar el ámbito al que nos dediquemos. Por eso, este tema de premiar estas sentencias, estos votos particulares, me he quedado en muchos, que a la postre justamente son reconocidos o nosotros, por impugnaciones como la de la senadora, justamente el tribunal reconoce estos votos particulares y cambia los acuerdos que por mayoría pudieran estar ganando una votación en Consejo General. Y aquí me refiero a temas muy claros. La violencia política en razón de género tiene un marco para combatirla a partir del 13 de abril de 2020. Antes de eso se presentaron más de 40 iniciativas, más de 6 años pasaron. Muchas mujeres que estamos aquí estuvimos redactando incluso para ver cómo podíamos prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar la violencia política en razón de género. Y sin embargo, pues había un hombre en la Consejería Jurídica de la Presidencia que decía, y lo decía refiriéndose a una magistrada que me da mucho gusto que esté aquí, a la magistrada García Villegas, que él no quería que hubiera magistradas persiguiendo a políticos por estar violentando a mujeres. Eso hizo que se tardara más de 6 años esta reforma, que hasta 2020 viera la luz, porque no quería en concreto que hubiera el delito de violencia política contra las mujeres, que cuando empezamos a intentar detener el tema, porque violencia pues siempre ha habido, se visibilizó más cuando comenzamos por el principio de paridad, a que los partidos tuvieran que postular de manera obligatoria a mujeres, ya no era una acción afirmativa, era un principio constitucional, aumentó la violencia política en razón de género. Los elementos que teníamos para combatirlas pues eran muy pocos y se comenzó a hacer un protocolo de actuación entre el Tribunal Electoral, el INE, la CEAP, el FEBINTRA, etcétera, para poder combatir la violencia política en razón de género. Y el delito vimos que era muy importante, precisamente por una magistrada de un tribunal electoral, Yolanda Pedrosa, en San Luis Potosí, que estaba siendo violentada por los 2 magistrados y el secretario general de acuerdos de ese tribunal. Así que los avances pueden sonar muchos en materia electoral, pero estamos combatiéndolos todos los días. Acabamos de que empezó el proceso electoral acá, aprobamos un principio de paridad en gubernaturas para que en estas 9 gubernaturas en juego, 5 fueran postuladas mujeres. Incluso tendríamos que empezar a hablar de la presidencia, en ese momento no tendríamos precandidatas registradas. Por supuesto, fue un acuerdo que fue combatido, fue impugnado ante Sala Superior lo confirmó por mayoría de votos, ni siquiera por unanimidad. Otro acuerdo que aprobamos fue subir el monto de financiamiento a los partidos, para que los partidos políticos destinaran a mujeres, porque una de las primeras formas en las que se violenta es sí, te tengo que postular, pero no te doy dinero y no te doy tiempos en radio y televisión. Obligatoriamente los partidos tienen que darles 50% a sus candidatas del financiamiento público y 50% de los tiempos en radio y televisión. Por otra parte, ¿qué más aprobamos? Las reglas de paridad sustantiva. Aquí estábamos hablando hace unos momentos. No es lo mismo tener paridad numérica que paridad sustantiva. ¿Dónde están las mujeres? Presiden las mesas directivas, presiden las juntas de coordinación política, ¿qué comisiones presiden? ¿Hay paridad en esas comisiones o hay que hacer reformas a las leyes orgánicas? Eso ya no me toca a mí, pero ahí dejo otro ámbito. Y finalmente, porque ya me están aquí diciendo, primero me parece importante decirlo claro y alto, hay que visibilizar la violencia política en razón de género. Te están empezando las precampañas, son las etapas electorales en las que más se violenta a las mujeres. Tenemos que tener listas las herramientas para que las mujeres denuncien la violencia política en razón de género. Hay distintas formas de hacerlo y lo que más ha aumentado ahora es la violencia digital y mediática. Esto es un foco de preocupación para las autoridades electorales. Se han elevado en más del 30% las denuncias por violencia digital. Claro, el anonimato, la dispersión muy rápida de la información, la permanencia en las redes, la victimización permanente, la falta de cooperación de las plataformas para retirar estos materiales, estos posts en los que se violenta a las mujeres, ha hecho que tengamos que tener alianzas estratégicas con algunas funciona. Meta
funciona, eliminan estos posts, discursos de odio, utilizan la inteligencia artificial, pero sin duda creo que tenemos que tener en mente que si vamos a tener más de la mitad de los 20,000 cargos en juego postuladas mujeres, también tenemos que empezar a cambiar la forma en la que comunicamos y en la que se hacen campañas políticas. Nosotras estamos del otro lado, pero a mí me gustaría ver campañas donde las mujeres de verdad hablen de todas estas cuestiones, de agendas de seguridad para mujeres, de educación, de acceso a la salud, agenda de cuidados, estas cuestiones que han hecho que hemos o hayamos permanecido mucho tiempo en un contexto de discriminación que si nos descuidamos, sí, hay reformas importantes a la Constitución y a las leyes y por eso en materia político-electoral hemos podido garantizar esta paridad que cuesta. Si nos descuidamos, se pueden dar pasos para atrás importantes, pero es muy relevante, insisto, el visibilizar, el contextualizar y el combatir la violencia política en razón de género, hacerlo visible, generar estas alianzas estratégicas y, como decía la doctora Bonifaz antes de que entráramos, en esto hemos avanzado porque vamos juntas desde distintos ámbitos y desde distintas trincheras y eso es lo que vamos y tenemos que seguir haciendo porque esto es el país que nos merecemos, un país inclusivo, incluyente, donde todos los planes de vida quepan para cualquier persona sin importar qué quiere hacer, por supuesto sin importar su sexo y además sin sufrir violencia política, violencia de género. Y este es el marco perfecto para enmarcar esto. Estamos en un proceso electoral donde a mí me gustaría ver campañas no polarizadas, no violentas y por supuesto que las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales sin sufrir violencia política por ello. Entonces yo agradezco esta invitación y por supuesto de la mano de ustedes siempre me siento más fuerte para poder seguir avanzando en estos temas y para que desde nuestras trincheras podamos garantizar estos espacios donde las mujeres puedan estar y donde no se les vulnere por querer ocupar un espacio público. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Enseguida escucharemos el mensaje de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Muchísimas gracias por la invitación, magistrada Zulema Mosri. Me da muchísimo gusto estar con todas ustedes y también acá con quienes nos acompañan en el público en un año más de conmemoración del 25 de noviembre para erradicar la violencia contra las mujeres. Es muy triste que año con año estamos aquí y las cifras no son nada halagüeñas, como lo acaba de mostrar Zulema. Yo en este momento pues estoy trabajando gran parte del año en Ginebra, en Suiza, y me toca revisar pues cómo está la situación de las mujeres en todo el mundo. Y si el fenómeno se repite, significa que el enemigo que tenemos es el dichoso patriarcado. Un sistema que permite todavía que se piense que alguien puede disponer del cuerpo de las mujeres, que puede abusar de una mujer, que puede vulnerarla, que puede molestarla sin consecuencias. Entonces, para mí, el reto fundamental es cómo seguimos haciendo las tareas de prevención, porque en sanción vamos a ir siempre tarde y no vamos a tener la eficacia que buscamos. ¿Por qué no hemos logrado cambiar el chip del perpetrador? ¿Solo por una cuestión de altísima impunidad? Yo creo que no, y por eso es tan relevante que eventos como este premien a las niñas y a los niños que ya tienen el tema de la igualdad, y yo sí creo que las generaciones que vienen tienen que ser mejores generaciones, porque efectivamente desde que se hace la Convención de Belém do Pará para nuestro continente, ya se está hablando de varios tipos de violencia. En ese momento se habla de la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia patrimonial, de la violencia económica. Hoy se ha agregado la violencia en el ciberespacio, también la violencia política,
pero lo más grave de todo es que siguen aumentando los tipos de violencia y los espacios en donde esta se sigue generando. Hay violencia en el hogar, violencia en la calle, violencia en la oficina, violencia en las escuelas, y no puede ser vida esto que la mitad de la población, mujeres y niñas, sigan sin sentirse seguras en ninguna parte. No se encuentran muchas mujeres seguras en su hogar y si denuncian, luego las consecuencias son más graves. ¿Qué tenemos que cambiar en el fondo para que estas tareas de prevención terminen dando en el clavo? InMujeres desarrolla una labor muy importante. Varias personas aquí, desde el ámbito legislativo, han hecho un gran trabajo. Ha dicho ahorita Carla Humphrey cómo el INE ha garantizado más posiciones de mujeres, pero no para que las mujeres lleguen por el hecho de ser mujeres, sino para impulsar las políticas públicas en donde se vean estos cambios. Como dijeron, para que haya más presupuesto, para que los pendientes que tenemos caminen y no un solo hombre detenga el objetivo de cientos de mujeres como el ejemplo que pusiste. La tarea pareciera que es inacabada. Nosotras no nos cansamos. Como dice Malú, y aquí lo sabe Ángela, somos insistencialistas y vamos a seguir insistiendo y no vamos a cejar un minuto en el sentido de buscar la igualdad, la no discriminación y la no violencia. Esos son nuestros objetivos y qué bueno que estamos juntas en esta gran tarea. Gracias por la invitación, yo me tengo que retirar, pero estuve fascinada de coincidir una vez más con ustedes. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la senadora Indira Kempis Martínez, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República. Yo también tengo la esperanza de que las nuevas generaciones van a disfrutar del ejercicio pleno de sus derechos. Siempre que cuento mi historia, comienzo pensando, gracias, en la reforma del 2014. Yo digo que soy resultado de esa reforma, porque si no hubiera sido por quienes me antecedieron, es altamente probable que hubieran elegido una fórmula para contender a la senaduría por el Estado de Nuevo León que no fuera mixta, que llegara el compadre, el amigo, el vecino, él. Entonces, soy el resultado de una reforma. Y segundo, cuando llegué a la legislatura, la primera de la paridad de género en la historia de México, en el Senado, obviamente que nosotras somos el resultado de una lucha histórica, porque si no hubiera sido por eso, es altamente probable que la gran mayoría que llegamos en Fórmula 2 tampoco hubiéramos estado sentadas en el escaño en el que hoy estamos. Y tercero, definir diferentes tipos de violencia en los derechos emergentes, porque efectivamente las violencias se han reconfigurado a partir de nuevas formas de agresión en un sistema totalmente patriarcal. Entonces, me tocó desde la violencia digital
atravesando violencia política en razón de género y haciendo una serie de propuestas más desde la Comisión de Igualdad de Género, que por cierto soy una de las más jóvenes o he sido la más joven en la comisión, para poder poner en el ojo público debates que no eran para hoy, eran para anteantier. Sin embargo, sí me queda claro algo. Primero, el reconocimiento de que el trabajo siempre va a ser útil cuando estamos juntas y organizadas. Porque eso es lo que también se espera de nosotras. En un país machista, pues se juega el juego de que nosotras ni somos protagonistas ni estamos organizadas. Pero contundentemente, conforme estamos haciendo otra historia para las nuevas generaciones, estamos entendiendo que es o juntas o juntas. No hay otra manera, aunque seamos muy diferentes. Y segundo, que siempre hay desafíos por delante. Cuando yo llego y empiezo los debates de violencia política en razón de género, todavía me acuerdo que algunos de mis compañeros y también compañeras, porque el machismo lo tenemos para deconstruirlo en cada persona, que se reían porque decían que eso no era importante. ¿Y cómo no va a ser importante? Si para tomar decisiones de la vida pública una tiene que entrar a la política, por ejemplo, o a la función pública. Y si nosotras no estamos ahí, obviamente que la representación no existe, pero también los planteamientos no existen y las soluciones alternativas con una perspectiva de género no existen. Es indispensable que en pleno 2023 lo sepamos y lo entendamos, pero aún no se entiende y eso es uno de los grandes desafíos. Entonces, yo hoy me presento porque esta mañana, digo primero gracias por la invitación, pero esta mañana, y las lágrimas, créanme, son de mucho coraje, porque todavía tengo el coraje atravesado. Es que justo esta lucha histórica, este trabajo, esto que nos ha unido, la demanda casi al unísono de un México esperando a su primera presidenta en la historia, hoy un partido político se atreve a ni siquiera dejarme competir. Me han violado mis derechos y libertades para poder ser votada después de 70 años, que se supone que nos ganamos, y digo nos ganamos porque ni es por favor ni es gratis. Pues bueno, yo hoy les muestro el resultado de muchas generaciones, lo pienso así, de muchas insistencias, de resistencias, de poder pensar e imaginar un México en donde una sola mujer, porque si hubiera una sola sería igual de grave, pero en el que ni una sola mujer tenga que atravesar un camino por ser violentada, porque además de la violencia, la revictimización está increíblemente complicada, institucional, social, familiar, etcétera. Entonces, este es mi acuse de recibo de mi impugnación esta mañana. Y yo le digo a mis compañeras legisladoras, por esto trabajamos. Y sí es útil y es importante, porque hoy paso a la historia como la primera mujer que hace uso de sus derechos para defenderse ante la violencia institucional en una contienda electoral hacia la presidencia de la República. Y obviamente le digo también al Poder Judicial que sin justicia tampoco vamos a ningún lado. Porque hoy otro de los grandes desafíos tiene que ver no solo con romper los pactos de silencio,
sino con no ser cómplices de los agresores y con tener altura, ética y apego a la ley suficiente para que hagamos efectivo el ni una más, ni adentro de las instituciones ni afuera de ellas, mucho menos afuera de ellas, porque por cada mujer que es violentada hay afectaciones negativas, pero pensémoslo en positivo. Y eso es lo que a mí me alimenta el hecho de estar reunidas y hacer estas reflexiones. Y en positivo es que por cada mujer que ejerce plenamente sus derechos, que tiene acceso a la justicia, que ejerce estos en paz y tranquilidad, este país avanza. Avanza y avanza y avanza. Y no por nada, hoy en el mundo, si hay una causa, además de la ambiental, que suma y no resta, es la nuestra. Hagámosla llegar a buen puerto, porque yo estoy usando mi privilegio. Hay mujeres que no tienen ni para el camión para hacer esto. Y en ellas es quienes hoy debemos de pensar. Nosotras tenemos que darle la cara a un país que se hace corresponsable de las niñas y los niños que vienen, porque también a los niños y a los hombres les afecta el machismo, la misoginia, la violencia contra las mujeres y, por supuesto, el pacto patriarcal. Rompo yo el silencio estando con ustedes y agradezco muchísimo su atención y su acompañamiento, porque hoy quiero que el país se entere para que lo que me está pasando a mí no le suceda a ninguna de nosotras. Muchas gracias. La maestra Marta Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, compartirá un mensaje. Bueno, pues hola a todas y todos. Ya algunos me conocerán. Perdón. Y a veces se dan cuenta que no preparo mis discursos, no es por la falta de capacidad, sino siempre traigo muchas ideas en la cabeza y cuando me los escriben se me van. Primero quiero agradecer a la magistrada Zulema y al Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa esta invitación. En estos 2 años, como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la magistrada Zulema y el tribunal han sido compañeras de batallas que iniciamos al incorporarnos y sobre todo en donde hay un punto central en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es buscar una formación con perspectiva de género que realmente tenga por fin fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres. Quiero enviarles saludos de la secretaria de Gobernación, la maestra María Luisa Alcalde, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, quienes están informados de las acciones que estamos realizando en coordinación con el tribunal y que realmente les parecen siempre muy, muy interesantes, porque la primera pregunta es, ¿qué tiene que ver el Tribunal Fiscal con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Y justo cuando les explicamos y les empezamos a explicar, pues a mí me gusta explicarlo como lo voy a hacer el día de hoy. Hay un libro que me gusta mucho y que siempre me la paso recomendándolo, que es el libro que se llama El País de las Mujeres. La autora es Gioconda Belli, una mujer que actualmente el presidente de su país decidió quitarle su nacionalidad. Sin embargo, que no se rinde y que con esta novela que escribe nos deja muchas reflexiones, ¿no? Es una historia de un grupo de mujeres que deciden emprender el camino por la candidatura presidencial. Justamente ahorita estamos hablando de estas situaciones y que a lo largo de esto se enfrentan a una serie de circunstancias, primero mujeres que no las quieren escuchar, en donde ellas proponen una serie de acciones como ir casa por casa, tocando puerta por puerta, pintando uñas por uñas, arreglando el cabello para sensibilizar a las mujeres de a pie en las calles de qué implica los derechos de las mujeres, qué implica la perspectiva de género. Y posteriormente la historia continúa con la explosión de un volcán que hace que a los hombres les baje la testosterona y que por tanto las mujeres ganen por primera vez una presidencia
y que entonces empiezan a tomar una serie de decisiones, podrían decirse democráticas, en donde comienzan con la decisión de no invertir en la guerra e invertir en la paz, invertir en sembrar flores, invertir en la educación de las niñas y los niños y buscar que las mujeres también se empoderen. Esta serie de acciones siempre me habían parecido muy interesantes porque además son un grupo de mujeres quienes las toman. Hay algunas que son en materia de seguridad, que no quedan tan bien. Hay otras que podrían parecer muy Stieg Larsson. Sin embargo, me parece que es muy importante reflexionar el día de hoy y en esta semana cómo estos libros nos marcan y nos cambian a las mujeres. Estas reflexiones que hacemos el día de hoy estar aquí en estos espacios, mujeres presentes, es justamente la fiel imagen de lo que muchas veces no se pudo haber visto, lo que nuestras ancestras no lo vieron. Yo les decía hace poco en el marco del voto, en el aniversario del voto a las mujeres, mi abuela no tuvo la oportunidad de votar. Al contrario, cuando le dieron la oportunidad de votar decía, no, eso no es para mí, eso es para hombres. Mi madre fue la primera generación de mujeres en votar dentro de la familia y el día de hoy mi hermana y yo lo ejercemos como un derecho fundamental, como un día a día. Sin embargo, tenemos otros retos con una sobrina que tengo, hija de mi hermana. Y justamente me parece que ese es el marco de las reflexiones que tenemos que hacer en esta semana y en el día a día para erradicar la violencia contra las mujeres. Es poner en la mesa las reflexiones sobre lo que vemos personal e institucionalmente en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y no, me podría invertir en una serie de reflexiones. Sin embargo, quiero ser más práctica. Lo quiero hacer y decirles qué es lo que hago yo el día a día y que siempre les digo a mis compañeras, esto es como el Alcohólicos Anónimos, solo por ahí. Solo por hoy trato de ser la tía orgullosa de una niña de 6 años que disfruta del arte, que le gusta escuchar historias de mujeres transgresoras, que en mi tiempo no había libros de mujeres transgresoras, pero ahora ya Virginia Woolf, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir están en los libros para las niñas y los niños, ¿no? Y que sueña con ser la primera senadora astronauta que practique gimnasia rítmica en el espacio, lo cual yo espero que cumpla alguna vez en su vida, ¿no? Y que también soy la titular de la CEAF, que por ser mujer y todavía no tenía ni 24 horas de elegida, se me cuestionó si ser mujer me iba a permitir tomar las decisiones para la institución que el día de hoy orgullosamente dirijo, porque lo más seguro me iba a ganar el corazón en lugar de las decisiones que se tenían que tomar en una institución que necesitaba un poco de orden. Pero también el día de hoy soy la titular que a la fecha le han cuestionado las decisiones sobre la incorporación de la perspectiva de género, como el día del teletrabajo, cuando hay día de consejo técnico, o como justo reflexionar sobre las maternidades y la importancia de que las mujeres puedan convivir en espacios libres y que sean libres de violencia, pero también que permitan un ejercicio de las maternidades. También soy la mujer que el día de hoy se enfrentan sus colaboradores con palabras como debes de o tienes que, y sobre todo que cuestionan 20 años de mi ejercicio feminista porque les hemos quitado sus privilegios como hombres patriarcales. Y lo más triste, soy la compañera de las mujeres que trabajan en la CEAF y en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, las que hemos identificado en estos 2 años, que son mujeres que viven violencia, acoso y hostigamiento, no solamente por sus compañeras o compañeros de trabajo, no solamente por sus superiores jerárquicos, sino también por personal a pie que llega a realizar actos de violencia y no solamente de carácter psicológico, sino también físico. Actualmente estábamos muy preocupadas en la institución, tenemos más de 50 casos en 2 años en donde nuestras compañeras se han enfrentado incluso a golpes físicos o amenazas con arma de fuego, en donde la opción hace más de 2 años era, no pasa nada, tú cállate, no pasa nada, tú no denuncies. El día de hoy, esta semana, nos hace reflexionar y yo pongo el día de hoy sobre la mesa estas partes que se hacen, no bipolares, más bien me parece que se complementan y que quiero felicitar a la magistrada. Primero, la parte de los premios que se otorgan para reconocer estas resoluciones con perspectiva de género y que de verdad institucionalmente nos llenan el corazón día a día en las instituciones.
Les quiero contar la experiencia. Hace poco un grupo de colaboradoras y colaboradores tomando y escuchando a una niña que fue víctima de violencia y que era usuaria y que no quería regresar con su papá, que también era un usuario, decidimos pues realizar todo el protocolo para garantizar la seguridad de la niña y eso generó que el equipo de la CEAF viviera una denuncia penal por desaparición forzada. Después de 6 meses de angustia, mi equipo tuvo en las manos una resolución de una jueza de distrito que no solamente les dijo que lo hicieron bien, que lo hicieron con perspectiva de género, que lo hicieron con derecho de la infancia, sino que ahora, como ellos habían puesto ese nivel de trabajo, el ejercicio jurisdiccional de ella era realizar lo mismo y garantizar el derecho de esta niña. Y cuando regresamos a esta niña con su mamá, porque no sabíamos que le habían alejado de su mamá, a toda la institución se nos rompió el corazón, porque justamente ahí son esas decisiones jurisdiccionales, esas decisiones de Estado, las que cambian la vida de las personas. Y entonces reconocer estas decisiones jurisdiccionales en cualquier ámbito es bien importante. Y por otra parte, reconocer a las niñas y a los niños. Reconocer a las niñas y a los niños como ese mensaje importante de que no solamente son el futuro, son el presente actualmente de las decisiones que se están buscando para buscar la igualdad entre las mujeres y los hombres. Pero sobre todo el mensaje que les estamos mandando a las niñas el día de hoy. La violencia no es normal. Cualquier acto de violencia que se ejerce en su contra no es normal. Y el mensaje que les mandemos a los niños es que no está permitido generar violencia en contra de las mujeres. De verdad, muchísimas felicidades. De nuevo, yo me siento muy honrada y muchas gracias. A continuación, recibimos a la licenciada Anabel López Sánchez, directora general para la promoción de una vida libre de violencia, en representación de la doctora Nadine Gassman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Muy buenas tardes a todas, a todos. El Instituto Nacional de las Mujeres y su presidenta, la doctora Nadine Gassman, agradecemos de sobremanera la invitación por parte de la magistrada Magda Zulema Mosri, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a esta actividad tan importante. Nos da muchísimo gusto, en realidad, que yo creo que ya este tribunal no va a tener 16 días de activismo, sino va a tener como 20 y tantos días de activismo, porque estamos empezando con anticipación. Quisiera destacar la importancia de la creación de esta comisión y de las comisiones de igualdad en el Poder Judicial, en sus distintas áreas, en los distintos tribunales, porque es una muestra del compromiso del Poder Judicial para trabajar en contra de las violencias y para construir la igualdad. Las instituciones federales de cualquier naturaleza tienen la obligación de promover la erradicación de la discriminación, de la violencia de género mediante la incorporación, promoción y desarrollo de la igualdad de género en todo su actuar, tanto en políticas, lineamientos, estrategias, acciones, proyectos o estas tareas como las que hace nuestra querida Yuri desde la CEAF. Concientizar sobre el papel de las mujeres es un imperativo ético del actuar que debe regir el servicio público y en especial en los ámbitos de justicia. Por eso celebramos que estén hoy realizando esta tarea, porque si ustedes traen a la mente las manifestaciones de cada 8 de marzo o 25 de noviembre, ¿qué es lo que nos están pidiendo las jóvenes en las calles? Justicia. Justicia sí, justicia cuando ya ocurrió un delito, pero también justicia social. Y en esa responsabilidad de llevar justicia a las mujeres, todas las instituciones tenemos mucho que hacer. La violencia de género es consecuencia, como se ha dicho aquí, del ejercicio del poder que se ejerce en un plano de desigualdad entre mujeres y hombres y que motiva condiciones de subordinación contra las mujeres. Se ha dicho aquí que el patriarcado y el pacto patriarcal sostienen estas distintas formas de violencia. Yo quiero agregar que también es el sistema económico capitalista que exige tanto de hombres y de mujeres
ciertos roles y estereotipos que tenemos que cumplir y que muchas veces derivan en violencia. Mejorar la legislación y las políticas públicas es fundamental, pero no es suficiente. Para afrontar la pobreza y combatir la desigualdad, se deben transformar también las relaciones de poder, de género que se da a partir de si nacemos hombres y mujeres, insisto, de los roles que se nos asignan, así como las barreras sociales, las económicas y las culturales que determinan estas relaciones de poder. Como dijo aquí la senadora, para una mujer, quisiera pensar en una mujer indígena, ñañú, mazateca, que seguramente vive violencia de género, tiene que en realidad que enfrentar muchas otras formas de discriminación que este sistema económico y patriarcal ha generado y que significa que requerimos hacer acciones puntuales para ellas, para aquellas que no tienen los privilegios, como bien se decía aquí. No perdamos de vista, pues, que el reto es enorme. Del 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 70% han vivido algún incidente de violencia y tenemos principalmente la violencia psicológica. Es muy importante decir que las mujeres ya reconocemos la violencia psicológica, eso es un avance, y me preocupa sobremanera el 49.7% de la violencia sexual. ¿Cómo es posible que a estas alturas tengamos casi el 50% de estos datos que aquí se recogen de violencia sexual? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de la violencia sexual? Una falta de reconocimiento de ser sujetas de derecho, de creer que alguien tiene derecho a decidir sobre estos cuerpos. Es tremendo, porque nos llama a revisar cómo se construyen las masculinidades, porque cuando revisamos quién ejerce violencia, encontramos que son hombres. Compañeros, los que me están escuchando aquí, los que están en línea, es momento de que para hablar de violencia en contra de las mujeres, hablemos también de revisar las masculinidades hegemónicas. No podremos erradicar la violencia solo hablando nosotras, entre nosotras. Tenemos que dialogar con ustedes y ustedes con ustedes, porque no vamos a avanzar si no se deconstruye esa masculinidad hegemónica que permite el ejercicio del poder, que permite que se sigan teniendo estas cifras de violencia y que también afecta, como ya se dijo aquí, la vida de los hombres. No les quiero recordar que mueren antes que las mujeres, que tienen menor esperanza de vida, que los más susceptibles del crimen organizado son los hombres. Y todo eso tiene que ver con la forma en que esta sociedad nos enseña, construye las masculinidades. Desde el ámbito de esta institución, yo creo que también se tiene la oportunidad de promover políticas, procesos y métodos que aborden temas de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, estimulando así una paulatina transformación generacional en el que las y los jóvenes desnormalizan la violencia, la visibilizan y la condenan, lo que conlleva a la construcción de nuevos modelos de convivencia. Ya terminé. Solo quería decirles que todas las autoridades tenemos responsabilidad de implementar acciones concretas, que felicitamos estas acciones. Tener a las niñas y a los niños aquí es maravilloso y que ojalá podamos seguir trabajando juntas. Muchas gracias. El pasado mes de febrero se publicó la convocatoria del concurso Sentencias o medidas dictadas con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género en manera fiscal y administrativa. En el mes de octubre se recibieron 30 participaciones entre votos particulares y resoluciones que fueron evaluadas por el jurado calificador que este año estuvo a cargo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC, a quienes agradecemos su apoyo. Así, el jurado resolvió reconocer con el tercer lugar al voto particular en contra de la sentencia
21456, diagonal 22-17-09-7, presentado por la magistrada María Bárbara Templos Vázquez, presidenta de la 9ª Sala Regional Metropolitana, ponencia 2. Se otorga el segundo lugar al voto particular contra la sentencia 9907, diagonal 20-17-11-5, formulado por la magistrada Marta Fabiola Quintamayo, integrante de la 11ª Sala Regional Metropolitana, ponencia 2. Unas breves palabras nada más para agradecer a la asociación, por supuesto, que hizo el dictamen para este certamen, a la Comisión para la Igualdad de Género, por la organización y el entusiasmo que siempre tiene para este tipo de concursos que, como todas han concurrido, son necesarios y útiles para el ejercicio de lo que hacemos. A la sala en la que formo parte, porque contrario a lo que se dijo ahí, al final sí pudieron, más bien sí nos convencimos todas, ¿no? Y salió una muy bonita sentencia de sala. Agradezco muchísimo, obviamente, que ellos hayan aceptado el sentido de la resolución que propuse. A mi equipo, por supuesto, porque todos son parte de este trabajo. A Laura, el camino mostrado. A Hugo, haberlo respetado y ponerle la cereza en el pastel. También quiero agradecer a mi amiga que también está siendo galardonada, compartiendo cartel conmigo otra vez, compañera de pluma y maestra de vida. La sentencia es de refugiados, de personas refugiadas. Es una sentencia muy, creo yo, novedosa en temas como la xenofobia, en temas como el derecho a la identidad, en temas como el estándar probatorio mínimo. Y si bien inicialmente fue un proyecto muy discutido, al final logramos convencernos todos y logré que saliera bonita sentencia. El compromiso es seguir trabajando en estos términos y el compromiso va a seguir siempre buscar que una solicitud de refugio sea siempre una vida, una historia de vida a la cual se tenga que atender de una manera seria y de una manera muy sensible. Muchas gracias a todas y ustedes. Con el primer lugar se reconoció al voto particular en contra de la sentencia definitiva 4547, diagonal 19-17-09-5, presentado por la magistrada María Bárbara Templos Vázquez, presidenta de la 9ª Sala Regional Metropolitana, ponencia 2.
muchas gracias a todos. Buenas tardes a las distinguidas miembros del Presidium que nos acompañan esta tarde. Gracias a la Comisión para la Igualdad de Género por auspiciar este tipo de ejercicios que no hacen más que contribuir, desde mi punto de vista, la participación y el entusiasmo que magistradas y magistrados de este tribunal podemos llevar a cabo junto con nuestro personal jurisdiccional. Verdaderamente para todos y para todas creo que es un gran compromiso el que nosotros tenemos siempre presente para nuestros fallos, buscar en todo momento el extremo de garantizar la protección de los derechos humanos de nuestras y nuestros justiciables. Y aquí quiero yo decirles que esta labor que nosotros generamos en mi ponencia no sería posible sin todos y cada una de nuestros colaboradores y colaboradoras que con el entusiasmo, la capacidad, con su compromiso de todos los días, hacen posible que nuestros fallos tengan estas perspectivas y esta garantía de que nuestros justiciables puedan irse tranquilamente, de que hicimos el escrutinio que nos exige la función de impartición de justicia. Y hablando un poco de lo que decían las distinguidas algunas de las distinguidas miembros del Presidium, en cuanto al tema de las nuevas generaciones, tenemos que trabajar para ellos y por ellos. Permítanme compartirles una anécdota que me pasó hoy en la mañana. Platicando con mi pequeño hijo, Max, que está por aquí, un chiquito de 12 años, me decía, mamá, ¿de qué son los reconocimientos que te van a dar el día de hoy? Y le platicaba, mira, mi amor, en el tribunal, los magistrados y las magistradas, lo que hacemos es emitir resoluciones para que todas las personas tengan a salvo sus derechos humanos. Y es un enfoque especial que le damos para que esto sea posible su materialización. Y me contestó, me dijo, mamá, ¿que eso no debería de ser siempre? ¿Que eso no debería de pasar en todos los casos? Y me dejó pensando que un pequeño con su concepción pequeña del mundo ya nos esté diciendo o me esté diciendo, mamá, ¿por qué tiene que haber un reconocimiento por eso? Eso debería de pasar siempre. Y yo creo que está en nosotras, en nosotros, magistradas y magistrados de este tribunal, en el personal jurisdiccional, que nosotros podamos llevar a cabo este compromiso que nos exige la sociedad, porque yo creo que esto, desde mi punto de vista, ya no es una opción, es una obligación. Y con el propósito de atender ese compromiso social que tenemos en este órgano jurisdiccional, yo invitaría a todos los magistrados y las magistradas que realizamos esta función, pues a que lo hagamos con estos enfoques de llevar al efectivo cumplimiento de los principios constitucionales y legales para la protección de derechos humanos y la visión de la perspectiva de género, porque eso nos hace participar, como bien decían las compañeras del Presidium, desde nuestras trincheras y contribuir a que la violencia contra las mujeres se erradique. Y yo quisiera compartirles y decirles que en los últimos meses hemos vivido circunstancias adversas. Sin embargo, este tipo de reconocimientos lo que nos hace es fortalecernos. Pero ¿saben qué? Lo que más satisfacción nos da es el impacto que tenemos con nuestros justiciables. Y eso nos puede dar alas para volar, pero alas de metal.
Gracias a todos y a todas. Solicitamos a la doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada de circuito en representación de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, nos comparta un breve mensaje. Estaba buscando para los niños un cuento que escribí, porque me gusta escribirles cuentos y me gusta estar cerca de ustedes. Y me gusta que sean inocentes también. Pero voy a decir primero unas palabras que traía preparadas y que seguí escribiendo aquí. Y luego en corto les cuento el cuento. Represento, gracias por su presencia, gracias por esperarse a que me tocara el uso de la palabra, a que me cedieran el uso de la palabra. Lo valoro y lo aprecio infinitamente. Es cierto, vengo en representación de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Sin embargo, quiero subrayar que hablo a título personal. Y soy responsable también a título personal y no familiar de mis palabras, de mis actos y de sus consecuencias. Muchas gracias a quienes se encuentran en el presidium, a la doctora Morri, a mi gran amiga Mónica Huicho, que admiro y quiero entrañablemente, a la doctora Marta Rodríguez, a Anabel López y a Indira Kempi, por su lucha, señora senadora, y por su entereza. Denunciar la violencia de género es todo un reto para quien la vive. Llegan los días internacionales para recordar la violencia de género y buscar erradicar la misma. Llegan los días internacionales de los derechos de la mujer como derechos humanos y, entre otros, del voto femenino como punto de partida para la participación real de la mujer en la vida pública. Estos días sirven como recordatorio de lo que algunas mujeres han vivido en cuestión de violencia de género o desigualdades. En ellos, las mujeres sienten protección por existir una especie de cerco y a veces concesiones para que ellas puedan expresarse libremente sobre sus vivencias personales relacionadas con las violencias de género o derechos de la mujer en aquellos aspectos de su vida que han sido coartados. No hay consecuencia por ejercer en estos días su libertad de expresión, porque son conmemoraciones llenas de reflexión. Pareciera que todas las mujeres son escuchadas, que todas tienen los mismos derechos y que, entre otras cosas, todas, y sin excepción, entre ellas tienen sororidad y a veces hasta mutuo entendimiento. Por eso, hay un incentivo natural con posterioridad a las conmemoraciones para denunciar públicamente las violencias o los aspectos sobre los que todavía hay que trabajar para tomar acciones de no repetición, de memoria de las víctimas de violencia, de medidas de restricción, entre otras. Las políticas públicas, las políticas judiciales y las legislativas en relación con los derechos de la mujer se muestran año con orgullo como parte de los cumplimientos internacionales y nacionales. Sin embargo, pasados esos días se vuelven a apagar los temas y, lo que es más delicado, quienes no estaban convencidas de denunciar la violencia de género y lo hacen, se encuentran a lo largo del año solas y con instituciones que no necesariamente dan respuesta ni acompañamiento real, ni tampoco igualitario en todos los casos. En ocasiones incluso llegan a revictimizar a quien sufrió violencia de género. Es más, se cuestiona si realmente la conducta sucedió
y se llegan a dilatar los pronunciamientos correspondientes y las medidas inmediatas, como son las de restricción. Esto orilla a señalar que el tema de las violencias y de la igualdad de género se debe volver a enfocar desde su efectividad y resultados en aquellas instancias competentes para recibir y tramitar las denuncias correspondientes. Esto para que las acciones tomadas a nivel internacional y nacional en todos los órdenes de gobierno y poderes públicos se ejecuten adecuadamente. Las personas violentadoras y misóginas siguen sin tema alguno que los mueva en sus posturas y acciones en contra de toda mujer. Ahora quizá, esto sí hay que subrayarlo, en una forma más oculta y a veces más aguda. Por otro lado, la violencia estructural en contra de las mujeres adultas mayores sigue sin abordarse frontalmente. A ellas no se les han abierto las puertas laborales, ni tampoco las puertas escolares o universitarias. Ellas, las mujeres adultas mayores, siguen caminando en la vida con temor porque estructuralmente continúan viviendo violencias por los roles y estereotipos de género que aún prevalecen en su vida, siguen sin tener un proyecto de vida propio. En cambio, consciente o inconscientemente, los niños y adolescentes son quienes cargan sobre sus hombros la violencia que históricamente ha sufrido la mujer. Desde aproximadamente 2 décadas, a los niños y adolescentes, por el hecho de ser hombres, se les ha enseñado desde los colegios que los hombres son violentadores por naturaleza y potenciales acosadores sexuales. A los niños y adolescentes se les ha instruido a que repitan en su interior, hasta interiorizarlo, que los espacios laborales y públicos no habían correspondido a la mujer por ser ellos los causantes, sin enseñarles qué significa el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. Los niños y adolescentes en la actualidad forman parte de una generación completa y llena de culpa y discriminación, con un futuro probablemente más comprometido que las niñas y las adolescentes. Es preocupante, por el contrario, que el objetivo de erradicar las violencias, los estereotipos de género y la misoginia de quienes la cometen se encuentre con paredes de concreto oscuras e impermeables para reparar los daños causados. Sigue habiendo revictimización y dobles lenguajes en contra de quienes presentan las denuncias por violencia de género. Hay quienes pueden ejercer el derecho a una vida libre de violencia y aún en la actualidad hay a quienes se les niega esa prerrogativa porque tiene consecuencias laborales, consecuencias de aislamiento, burla y habladuría en el mejor de los casos. Las instituciones han sido insuficientes, poco sensibles y poco sólidas y consistentes para darle igualdad de trato y oportunidades en el acceso a un seguimiento adecuado y no revictimizante a quienes denuncian haber sido víctimas de violencia de género. La competencia para tramitar y resolver un asunto en el que haya violencia de género no debería ser rechazada. Se debe flexibilizar y actuar, de ser el caso, subsidiariamente, sí, con competencia subsidiaria a través de convenios de coordinación y colaboración entre instancias de gobierno y poderes públicos. Los convenios y tratados internacionales que tantas veces escuchamos, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, no distinguen entre competencias. El responsable es el Estado. Por el contrario, determinar que no tiene competencia una instancia
y remitirla al lugar de trabajo del violentador es poner a la víctima en la boca del lobo, para que éste tome represalias en contra de la víctima hasta que sea insostenible la violencia y revictimización y pueda llegar, en algunos casos, como ya estamos viendo, a la pérdida de vidas. Hasta que una vida libre de violencia se haga costumbre. Hasta entonces nos debemos sentir satisfechas. Hasta el día en que las mujeres adultas mayores tengan los mismos derechos que las mujeres jóvenes, hasta entonces podremos seguir adelante. Y hasta que las niñas, pero también los niños y adolescentes tengan los mismos derechos, hasta entonces habrá igualdad de género. Por la efectividad de los derechos de las mujeres y por una vida libre de violencia, debemos seguir levantando el paño naranja. Muchas gracias. Les voy a contar el cuento, pero lo voy a buscar ahorita porque ¿saben qué me pasó? ¿Saben qué me pasó? Que pensé que iba a hablar antes, porque en el programa estaba que iba a hablar antes. Entonces, estaba haciendo mi escrito ahorita. Como todas sus mamás y todos los magistrados y magistrados, trabajamos 24 horas. Y después de eso dije, y ahora el cuento se me hace que ya no lo voy a dar. Pero empezaron a pasar, pero es un cuento muy bonito. Y es un cuento en donde un niño le pregunta al sol, ¿y tú por qué no te cansas? ¿Y por qué sales todas las mañanas? Y el sol le dice, porque quiero acariciar tu cara y porque quiero que sientas el calor mío y que siempre te sientas acompañado. Pero, y tengo otro de un colibrí. Pero entonces, ahorita les voy a dar unas palabras a los premios, son a los premios, ¿verdad? A ver, primero decirle a Angélica, ¿dónde está Angélica Regina González? Angélica, que ganó el segundo lugar en la categoría B de 8 a 10 años en el concurso de pintura y dibujo infantil Todas y Todos en favor de la igualdad. Ella está fuera no está presente, está fuera ella. Bueno. A ella espero que esté viendo esto y si no para que su mamá lo ponga con posterioridad. ¿Está en alguna región de la República? Sí. Está presente virtualmente. Presente. Nos da mucho gusto, Angélica, a todos y a todas que hayas obtenido este premio por varias cosas. Primero, porque te animaste a participar y eso ya es vencer por sí mismo el miedo que a veces tenemos de participar en los eventos. Y segundo, porque tu dibujo está hermoso. Y tercero, porque estás en la categoría de 8 a 10 años, que es una de las categorías más bonitas. El dibujo está en la pantalla y es un dibujo con un mundo muy verde, muy azul, muy limpio y con la posibilidad de llegar también a donde quieras llegar con ese cohete que tienes, con ese cohete. Entonces, y la luna y todas las estrellas. Te felicitamos a nombre de mis compañeras y compañeros mucho por este reconocimiento. Y también de 8 a 10 años a Valentina Álvarez Alvarado, qué bonito nombre, Valentina. Y aquí obtuviste el primer lugar. Tú, Valentina, ve qué bonito. ¡Felicidades! ¡Qué bonito premio! Me da mucho gusto tu primer lugar. ¿Cómo te sientes? ¿Vas a participar más? En otros, participa en muchos. Mira, ahí está tu dibujo. Y le vamos a dar ese reconocimiento. Bueno, que nos apoya el sindicato para darle este tipo de de material para que sigan participando en estos concursos. ¡Bravo! ¡Qué bonito! También
al séptimo, ¿qué lugar es este? Este es el segundo. Este es el Es que segundo. aquí esto no tuvo lugar, sí. Y Angélica González Solano. ¿Esta ya esta es la chica que ya había dicho? Sí. ¿Cuál es el otro? Este es primer lugar en la categoría de 4 a 5. Ay, perfecto. Leonardo Nicolás Valdespino Anguiano. Bravo. Sí. También una felicitación, Leonardo, a ti en la categoría de 4 a 7 años. Ganaste el primer lugar, ganó el primer lugar para que los pongas a todos y nos sentimos también muy orgullosos de ese primer lugar. ¿Cómo te sientes tú? Orgulloso. ¿Te sientes contento? Sí, para que sigas también pintando mucho. Y mira qué bonito lo que el sindicato te va a dar unas pinturas para que sigas pintando. Bravo. Sí. Y a María Fernanda Carrasco Ramírez, de 11 a 13 años. También, Marifer, muchas felicidades por lo mismo, porque te animaste, porque felicidades. También para que sigas pintando y sigas. Mira, gracias. ¿Ya viste tu pintura, Marifer, ahí en la pantalla? Qué bonita también está, qué bonita está la pintura. Todos ellos están aquí. Ella es la misma chica, la chica que está en entonces, provincia. ella también Diana está Carla. aquí. No está aquí ella físicamente, ¿verdad? Diana Carla Martínez Ledesma, también de 8 a 10 años. ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! ¡Felicidades! Muchas felicidades. ¡Qué bonito! Mira tu pintura. Ahí está. Bravo, Diana Carla. Aquí está este. Es Mariana, ¿verdad? Aglael. Que ellos les van a recordar esto. Sí, mira que sí, claro. Mariana Aglael Rodríguez Nieto. Felicidades, no, bueno, también. Muchas felicidades. Gracias. Enhorabuena, porque sea uno de muchos reconocimientos. Y ve qué hermoso también tu dibujo, qué hermoso. La verdad es que sí está precioso. Gracias, Fernanda Correa. Para hacer la tarjeta de Navidad. Sí, está precioso. Está La precioso. postal navideña del tribunal estará maravillosa. Siempre después de esto hacemos un calendario de cada mes donde ponemos los dibujos. Bueno, Ahí está y ponemos precioso, qué mensajes. bonito. Se distribuye aquí al personal. Fernanda Correa Velázquez, también de la categoría 14 a 17 años. Felicidades. Felicidades, también qué bonito. Qué bonito está tu dibujo. Sí, muy bonito. Fernanda, felicidades. Es el del primer lugar. Y Amy Jocelyn García Ramírez, también de la categoría 14 a 17, el primer lugar. ¡Bravo! El primer lugar. Muchas gracias. Felicidades. Muchas felicidades también. Todos están, ven tu dibujo, ve qué hermoso. Sí, qué bonito está. Creo que ya.
Enseguida, la doctora Mónica Huicho González, magistrada y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, nos compartirá un breve mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo nos ha cambiado la energía a partir de la premiación de ambos certámenes, de el reconocimiento a las personas juzgadoras de este tribunal y el reconocimiento a las niñas, niños y adolescentes que han participado en este concurso? Muchas gracias, magistrada Zulema Mosri, por honrarme con esta posibilidad de dirigirme a todas y a todos ustedes en compañía de tan importantes personas en nuestra vida, como son de nuestra amiga Paula y nuestra amiga Yuriria, incansables luchadoras que son congruentes no solo en el ámbito de la impartición de justicia, sino en algo más importante, que es en el propio desarrollo de su vida como seres humanos, con gran compromiso y gran aportación. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Tenía yo preparadas algunas palabras, más o menos en el sentido del reconocimiento de esta conmemoración que nos coloca en la posibilidad de identificar esta fase de diagnóstico en la que nos encontramos a partir de reflexiones en esta lucha, en este camino por la igualdad, la no discriminación y la eliminación de la violencia. Estamos trabajando a pesar de que la violencia ha sido siempre históricamente parte de la condición humana, pero eso no significa que no se pueda erradicar. Y en estos momentos me referiré a estos aspectos. Siempre ha habido una respuesta de ese rasgo distintivo de la civilización que tiende a la armonía y al bien común como el anhelo más alto de nuestra sociedad. Por cierto, en la declaración de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ya hay un reconocimiento transversal, no solamente en uno de ellos, sino está presente en cada una de sus categorías, la reducción de la desigualdad en y entre los países. Y se ha hecho un reconocimiento reciente desde el Frente Económico al que ya se ha hecho referencia hoy, relativo a los efectos que la pandemia COVID-19 ha provocado en el significativo desempleo mundial y en el drástico recorte de ingresos de las personas trabajadoras, afectando más que nadie a los pobres y a las personas pertenecientes a grupos vulnerables. Hago relación a esta referencia porque se subraya que esa circunstancia ha sacado a la luz desigualdades económicas y la frágil presencia de seguridad social que existe en las comunidades vulnerables y que tienen que sufrir las consecuencias de esta crisis, como es el caso de las mujeres como víctimas de violencia, ya sea directa o indirecta, que es la más difícil de identificar, la que persiste en las estructuras y en las instituciones como parte de ese andamiaje cultural que nos caracteriza. Así tenemos cifras de violencia contra mujeres y niñas que muestran el camino para erradicar estas agresiones y que todavía es largo. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en México 7 de cada mujeres ha vivido al menos un tipo de violencia en su vida. Se reconoce las distintas vertientes, como aquí ya se mencionó, de violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, etcétera. Y se trata de evidentes escenarios injustos porque son desiguales, tanto como estos otros que se han puesto de manifiesto, tanto en ambientes académicos, políticos, sociales, informativos, en los que se vienen señalando que 1 de cada 6 personas en el mundo ha sufrido algún tipo de discriminación y que afecta desproporcionadamente a mujeres
y a las personas con discapacidad. En este ámbito, la experiencia de organizaciones de investigación como la CEPAL muestran claramente que es posible prevenir la violencia y disminuir sus efectos, y esa es la buena noticia. Se ha propuesto ya científicamente una solución en estas medidas orientadoras. 1. Aumentar las relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños, las niñas, sus padres y sus cuidadores. Desarrollar habilidades para la vida en los niños, las niñas y adolescentes. Reducir la disponibilidad y el consumo nocivo del alcohol. Restringir el acceso a las armas de fuego, las armas blancas y los plaguicidas. Fomentar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra las mujeres. Cambiar las normas sociales y culturales que propician esta violencia y establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas. De ahí que estamos llamados a la acción. Y qué gran acierto de la Comisión para la Igualdad de Género que preside la magistrada Zulema Mosri en este tribunal para convocarnos justamente en conmemoración de este Día Internacional de Erradicación de la Violencia en este tipo de ceremonias que coloca el centro de atención en esta reconstrucción del tejido social en la base más importante de nuestra sociedad, que es la infancia, y que reconoce también de manera muy pública que es necesario hacerlo, el esfuerzo de las personas juzgadoras comprometidas con la protección y la difusión de los derechos humanos que están reconocidos ya en nuestra Constitución. Felicito a todas las personas galardonadas el día de hoy en materia de las sentencias dictadas con perspectiva de derechos humanos, votos particulares, algunas medidas que nos compartieron previamente, y en especial a las magistradas ganadoras, que son personas conocidas y apreciadas tanto en este tribunal como en los otros órganos de impartición de justicia, porque nos inspiran a seguir profesionalizándonos, capacitándonos para servir mejor a la sociedad. Y también a las niñas, a los niños, a las aquí presentes y a quienes nos acompañan de manera virtual por este reconocimiento, porque queremos nosotros demostrar con estas acciones que yo aprecio mucho, que bueno, nos encontramos ya en una 7ª edición de estas actividades y que seguramente están generando los resultados que nos demandan las convenciones internacionales que han llamado al Estado mexicano a transformarnos, porque todavía hace mucha falta por lograr este objetivo. Y precisamente nos encontramos trabajando interinstitucionalmente entre los tribunales de naturaleza federal que nos encontramos en el Ejecutivo, en un diseño para una red que nos permita compartir este tipo de experiencias y hacer más sencilla la difusión para la mejor protección de las personas. Como homenaje a las hermanas Mirabal, que fueron víctimas de la más extrema forma de violencia que pueda sufrir un ser humano. Sin embargo, el precio que pagaron con su vida no es en vano y sigue dando frutos, pues ha contribuido a despertar la conciencia en la mente colectiva de nuestra sociedad. México ya ha ratificado el Convenio Internacional sobre la Prevención de la Violencia y el Acoso en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Este es el Convenio 190 del que aquí ya hemos hablado antes, y estamos también impulsando la ratificación del Convenio 156, que también habla de esta protección del tejido social que tanta falta hace en el ámbito del derecho laboral y que es el que permite conciliar la vida familiar de las personas trabajadoras y concederles esta base que se convertirá en un sistema nacional de cuidados precisamente. Así es que
Esto resulta justo para que todas las personas tengamos derechos en condiciones de igualdad de oportunidades, libres de violencia y acoso, y esa igualdad como derecho fundamental ha de lograrse a fin de garantizar una vida digna, elegida en pleno ejercicio de la libertad. Muchísimas gracias y enhorabuena. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa agradece su asistencia al evento conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y les invita a seguir participando en las actividades que se han programado con motivo de la campaña Únete a los 16 días de activismo contra la violencia de género contra las mujeres y las niñas, coordinadas por la Comisión para la Igualdad de Género y organizadas por las diversas salas regionales y unidades administrativas de este tribunal. Buenas tardes.